Los gobernantes de los mares durante las últimas fases del Cretácico eran los reptiles marinos, ¿verdad? Bueno, tal vez. En las etapas cenomaniense hasta la campaniense del Cretácico, justo antes de la llegada del tiranosaurio Rex, un depredador oculto acechaba a lo largo de las costas y aguas profundas de Canadá. Fue hasta 2026 que los paleontólogos arrojaron luz sobre lo que este animal realmente pudo haber sido, un pulpo monstruoso y macropredador. Los científicos han concluido muy recientemente que este animal pudo haber alcanzado tamaños realmente monstruosos, pero ¿qué tanto de eso podemos creer? En el video de hoy vamos a sumergirnos en los mares del Cretácico para conocer a uno de los verdaderos terrores de las profundidades antiguas. Contén la respiración mientras nos encontramos cara a cara con Nemechutis hagarty, posiblemente el cefalópodo más grande del registro fósil. Aunque en la actualidad asociamos a los calamares con alcanzar tamaños inmensos entre los cefalópodos, Tutis era un octópodo. Hoy en día, su primo más grande es el pulpo gigante del Pacífico. En ocasiones, este depredador de aguas frías puede alcanzar una envergadura de brazos de alrededor de 4,5 metros, una hazaña impresionante para cualquier animal moderno. Mientras tanto, los calamares gigantes y colosales de aguas profundas, que están más lejanamente relacionados, pueden crecer aún más, superando los 10 metros. Esto los convierte en los invertebrados vivos más grandes, pero ¿qué hay de Nemechutis hagarty? Este coloso submarino pudo, y usamos la palabra pudo con énfasis aquí, haber sido capaz de alcanzar hasta 19 metros desde la punta de su manto hasta el final de sus tentáculos. Para que te des una idea, eso es casi tan grande como 2 autobuses escolares estacionados uno tras otro, o tan largo como la altura promedio de un edificio de 5 pisos. Como te puedes imaginar, si estas estimaciones de tamaño resultan ser precisas, este no era un animal que debiera tomarse a la ligera. Pero ¿cómo se veía un animal tan extravagante? Mientras que los paleontólogos inicialmente creían que Nemechutis pertenecía al orden Vampiromorphida, que hoy en día solo contiene a los calamares vampiro. Quizá ya estés familiarizado con estos animales. Evolucionaron en el período Jurásico y se parecen en cierta medida a los pulpos y calamares, pero en realidad no son ninguno de los dos. Tienden a habitar océanos profundos, templados y tropicales, entre 600 y 900 metros de profundidad. Los individuos más grandes hoy en día solo suelen crecer hasta 30 centímetros de longitud. Fue apenas en abril de 2026 cuando los paleontólogos reclasificaron a Nemechutis en el orden Octopoda. Dentro de ese orden, Nemechutis se encuentra en el suborden Cerata o los pulpos del suborden Cerata. Sus parientes vivos más cercanos entonces son los pulpos Dumbo y Flapjack de aguas profundas. Comparados con su monstruoso pariente antiguo, estos cefalópodos son relativamente pequeños y son famosos por sus enormes aletas en forma de orejas situadas en la parte superior de sus mantos, y se cree que Tutis también poseía tales características en vida. Estas aletas les proporcionan su principal medio de locomoción, lo que les ayuda a conservar energía en las profundidades del mar. Mientras que los pulpos Cthulhu vivos tienden a alimentarse de pequeños crustáceos y gusanos, se cree que Tutis pudo haber preferido presas mucho más grandes, pero veremos exactamente cuáles más adelante en este video. Sin embargo, la historia de Nematotis no comienza en 2026, ni tampoco comienza con la especie Nematotis hagarty. En 2008, el paleontólogo Kazushige Tanabe y su equipo estaban excavando las rocas de la formación Pender, que se encuentra en el grupo geológico Nanaimo de la isla de Vancouver, Canadá. La excavación fue un gran éxito al obtener cefalópodos fósiles del período Cretácico tardío. No solo lograron descubrir, describir y nombrar el género Nematotis, sino que también descubrieron 2 especies de Paleoceratutis pacifica y hagarty. Nematotis gilletei fue descrita formalmente primero y posteriormente se convirtió en la especie tipo del género. Más tarde, en 2010, la distribución de Nematotis se extendió al otro lado del Pacífico, con restos de una nueva especie, Nematotis yokai, que fueron desenterrados por Tanabe en el grupo Yuzo de lo que ahora es Hokkaido, Japón. Luego, en 2015, se le uniría otra especie, Nematotis ikidai, de la misma zona. Se piensa que estas especies más pequeñas se parecían mucho a los calamares vampiro de las profundidades marinas actuales, aunque eventualmente se demostraría que solo estaban lejanamente relacionadas con ellos. Sin embargo, todo cambió para el género hace apenas unas semanas. En abril de 2026,
Quizás el descubrimiento paleontológico más fascinante del año hasta ahora se hizo cuando el Dr. Naoki Kagami y su equipo revisaron los restos del pico de Nemechutis que había desenterrado Tanabe y llegaron a una serie de conclusiones literalmente enormes. Y Kagami sinonimizó los dos géneros que habían sido desenterrados en 2008 bajo el mismo género. Paleoceratutis ahora se considera inválido y Paleoceratusis hagarty fue formalmente cambiado a Nemechutis hagarty. Luego, Kagami comparó los tamaños de estos huesos de mandíbula fósiles con los que se ven en cefalópodos vivos para calcular un tamaño potencial para este animal. Utilizando el escalado alométrico, un método que toma en cuenta el hecho de que algunas partes del cuerpo de los animales no siempre crecen proporcionalmente al resto del cuerpo. El equipo concluyó que un Nemechutis hagarty adulto podría haber alcanzado tamaños de alrededor de 7 a 19 metros. Estos cálculos se basan en el hecho de que el Nemechutis tiene huesos de la mandíbula inferior preservados que miden poco más de 86 milímetros de longitud, aproximadamente una vez y media más grandes que los que se ven en el calamar gigante actual. Sin embargo, es importante señalar que estos tamaños podrían reducirse en el futuro, especialmente si se recupera material fósil adicional. Es muy difícil calcular con precisión el tamaño de un animal prehistórico si todo lo que tienes es un solo hueso, y dado que Kagami ha calculado el tamaño de Nemechutis hagarty solo a partir de su pico, podríamos ver que estos cálculos especulativos cambien drásticamente con el tiempo. Aún así, no se debe menospreciar a un cefalópodo capaz de alcanzar longitudes de 7 metros. Eso sigue siendo casi el doble del tamaño de los pulpos vivos más grandes y casi tan grande como un calamar gigante. Esta no sería la primera vez que ocurre una reducción de tamaño así, incluso recientemente. En 2023 se descubrieron los restos de una ballena gigante, Perucetus colossus, en las rocas del Eoceno de Perú. Inicialmente los paleontólogos sugirieron que este animal pudo haber rivalizado o incluso superado a la ballena azul actual en tamaño y peso, pero estudios posteriores redujeron las estimaciones máximas de peso de 340 toneladas a 114 toneladas. Aún así, un animal masivo, pero no exactamente el leviatán que se creyó al principio. ¿Pasará lo mismo con el nombre de Cthulhu? Solo tendremos que esperar a ver. De cualquier manera, el término el Kraken Cretácico parece haberse quedado. Sin embargo, para el resto de este video, vamos a seguir con la idea de que el Nemechutis era realmente un animal de estas monstruosas proporciones de 19 metros. De hecho, el registro fósil respalda que este animal era un depredador gigante y que se alimentaba de animales con esqueletos duros. Los huesos de la mandíbula preservados de Nemechutis hagarty muestran patrones de desgaste inusuales que, según los investigadores, no pueden atribuirse a la abrasión de las rocas causada por las olas costeras. Por lo tanto, este desgaste pudo haber sido causado por los animales al agarrar y morder violentamente a sus presas, que pudieron haber consistido en grandes vertebrados marinos. Durante años, se ha creído que los grandes reptiles marinos, mosasaurios y plesiosaurios, fueron los principales depredadores de los mares del Cretácico tardío. Sin embargo, los investigadores de Nemechutis han sugerido que este animal pudo haber sido un competidor directo o incluso un depredador de estos carnívoros, que a menudo eran inmensos. Los autores incluso señalan que Nemechutis pudo haber sido un ejemplo de evolución convergente con los superdepredadores vertebrados, ya que ambos grupos evolucionaron hasta alcanzar tamaños colosales para poder cazar a los animales más grandes de los océanos. Sin embargo, otros paleontólogos han puesto en duda esto nuevamente y señalan que la presencia de desgaste en los picos fosilizados no necesariamente coincide con que estos animales hayan asumido el papel de superdepredadores en sus ecosistemas. Los individuos de Nemechutis hagarty de menor tamaño probablemente se alimentaban de peces y otros cefalópodos como los amonites mientras vagaban por el Pacífico Norte, pero no está fuera de lo posible que los individuos más grandes hayan estado especialmente adaptados para cazar reptiles marinos. Hoy en día, se ha observado que especies grandes de pulpo, como el pulpo gigante del Pacífico, utilizan el sigilo y el camuflaje para emboscar tiburones. Los sujetan con sus brazos antes de hincarles sus picos afilados. Incluso se ha visto que algunos llegan a ahogar a los tiburones que cazan, entrelazando sus brazos flexibles dentro y fuera de las branquias de la presa para evitar que el agua pase sobre ellas. Es una idea especulativa en este momento, pero ¿podría Nematotis haber utilizado una técnica similar? Es aterrador imaginar a un pulpo del tamaño de un edificio descendiendo sobre un enorme mosasaurio solo para envolver sus brazos alrededor de la cara del reptil y arrastrarlo al fondo del mar en una lucha violenta. Los pulpos modernos suelen ser fuertes para su tamaño, así que ¿de qué habría sido capaz uno verdaderamente gigante? Aún así, un reptil marino tan grande y poderoso como un mosasaurio puede haber sido demasiado incluso para el más grande de los Nemechutis. Algunas especies eran capaces de alcanzar hasta 18 metros, y esas mandíbulas eran unas de las herramientas de caza más destacadas que han aparecido en el reino animal hasta la fecha.
Muchos eran depredadores de emboscada, pero a menos que un Nemechutis adulto fuera realmente sorprendido, había muchas posibilidades de que pudiera dar una buena pelea. Esto recuerda a las escenas modernas de cachalotes luchando en las profundidades del océano contra calamares gigantes. Aunque los cefalópodos ocasionalmente terminan siendo la cena, la ballena a menudo queda muy marcada después del encuentro. Nematotis se extinguió hace aproximadamente 72 millones de años, y antes de ese tiempo los mares estaban llenos de animales grandes y a menudo muy extraños. Además de los mosasaurios y plesiosaurios de los que ya hablamos, Nematotis pudo haberse encontrado con criaturas como Shiphactinus, un carnívoro común y muy extendido en los mares del Cretácico. Este enorme pez, capaz de alcanzar entre 5 y 6 metros, ha sido apodado el pez bulldog debido a la extraña apariencia de su rostro. Shiphactinus suele ser representado cazando peces más pequeños, así como al ave marina de cuello largo Hesperornis. En otros lugares, los mares del Cretácico tardío albergaban al gigantesco Paraposeus, un enorme amonite con un diámetro de concha de 1,5 metros por poco menos de 2 metros. El desgaste observado en los huesos de Nemechutis bien pudo haber sido resultado de cazar animales como este, que eran por mucho los más grandes de su tipo. Sin embargo, los Nemechutis pequeños pudieron haber encontrado difícil enfrentarse a amonites como estos. Eran capaces de retirarse dentro de sus conchas cuando se acercaba el peligro, y los individuos más grandes quizá podían defenderse con sus propios picos y brazos flexibles. Justo por encima de los mares había muchas especies de pterosaurios. El legendario Pteranodon y su primo Nyctosaurus eran solo algunos ejemplos de reptiles voladores que prosperaron al mismo tiempo que los Nemechutis. El registro fósil muestra casos de pterosaurios que fueron víctimas de animales marinos al descender a la superficie para atrapar peces. Es muy especulativo en este punto, pero podría ser que Nemechutis haya atrapado pterosaurios extraviados en la superficie solo para arrastrarlos a las profundidades y consumirlos allí. Lo mismo podría decirse de muchas especies de dinosaurios, que a menudo nadaban de una masa de tierra a otra durante el Cretácico tardío. La idea de un cefalópodo gigante arrastrando a un gran terópodo a las profundidades hacia su perdición es como algo sacado de una película de terror, y sin embargo, no está fuera de lo posible. Aunque nuestra comprensión sobre Nemechutis podría cambiar en el futuro, seguía siendo un animal asombroso de todos modos. Ver a un animal tan extraño, parecido a un kraken, cobrar vida ante nuestros ojos es algo que muy pocos de nosotros imaginamos que sucedería en nuestras vidas. Saber que el nombre de Cthulhu de estos tamaños pudo haber existido durante la era de los dinosaurios es realmente algo asombroso. Déjanos saber tus opiniones sobre Nemechutis en la sección de comentarios de este video. ¿Crees que ese tamaño se mantendrá o piensas que, como Perucetus, eventualmente será reducido? Como siempre, muchas gracias por vernos y nos vemos en el próximo video.